Señor, tú eres verdaderamente el Salvador del mundo. Dame agua viva para que no tenga más sed. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la tierra que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: ¿cómo? ¿Tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacás ese agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió, lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en el manantial que brota hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí para sacarla. Después agregó: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos, pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en Él, por eso cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedaran con ellos. Y Él permaneció allí 2 días. Muchos creyeron en Él a causa de su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Decíamos el primer domingo de Cuaresma que este ciclo, el ciclo A,
es un ciclo marcadamente bautismal, que el ciclo C era un ciclo donde estaba la figura centrada en Cristo, y el ciclo C era de carácter penitencial y la experiencia de la misericordia. Ahora se nos pide volver a hacer memoria de nuestro bautismo, porque a partir de hoy, el tercer domingo de Cuaresma, la liturgia nos trae el Evangelio de Juan, hoy el encuentro de Jesús con la samaritana, a partir de algo vital, que es el agua. Y Jesús se presenta como aquel que sacia esas ansias, esa sed del hombre, y no la sed solamente material del agua, sino la sed del Espíritu Santo. El domingo que viene escucharemos el encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento y sus padres, y lo central será la luz. El último domingo de Cuaresma, el encuentro será Jesús ante la muerte de su amigo Lázaro, y lo central será la vida. Jesús es el agua que calma la sed, Jesús es la luz del mundo y Jesús es la vida. Esa roca que golpea a Moisés en el desierto, va a decir Pablo a sus comunidades, no es otra cosa, siendo una lectura, una interpretación alegórica de este episodio donde el pueblo, a pesar de haber experimentado la compañía, la cercanía y de qué manera Dios lo ha acompañado desde su esclavitud, haciéndolo cruzar por el Mar Rojo y conduciéndolo a la tierra prometida, pero es un pueblo que rápidamente se olvida de los beneficios que Dios obra. Y es un pueblo con el que nosotros también nos identificamos, porque muchas veces nosotros nos olvidamos con prontitud los prodigios que el Señor obra en la vida personal, en la vida de la familia y en la vida de la comunidad. Y cuando olvidamos, porque somos frágiles de memoria, nos cuesta retener sobre todo lo bueno. Más fácil quedamos marcados por episodios trágicos o malos. Comenzamos también nosotros a hacer nuestra propia querella y nuestra propia acusación. Y más de una vez con semejantes palabras o distintas, decimos, ¿será que Dios está conmigo? ¿Cuántas veces escucho a muchas personas que me dicen, pero yo hago todas las cosas perfectas y Dios parece que se olvidó de mí? ¿Acaso hacer la perfección para que Dios se acuerde? ¿O primero buscar su protección y su compañía? Pero por otro lado, nosotros muchas veces lo provocamos, sutilmente lo tentamos. El Evangelio, a partir de esta situación concreta del tener sed, también nos muestra un aspecto muy importante de Jesús, el Evangelio de Juan, que es más común de Marco, mostrarnos el aspecto humano de Jesús. Porque nosotros no tenemos que olvidar que es verdaderamente hombre el que es verdaderamente Dios. No separar nunca la humanidad que ha asumido en la encarnación. Dice que se cansa, se sienta junto al pozo y tiene sed. Y también se indica que era la hora del mediodía. Uno podría decir, ¿para qué indica que es el mediodía?
El Evangelio de Juan es muy claro y hay que tener presente que la oscuridad siempre representa el mundo del pecado y el mundo que está lejos de Dios, y la incapacidad del hombre de acceder a la revelación, es decir, a descubrir que Dios está presente en medio de su pueblo. Este encuentro con la samaritana se da a plena luz del día. Es decir, Jesús no oculta nada de su divinidad, sino que progresivamente va revelando hasta llegar el momento de decirle: soy yo el que está hablando contigo. Y usa siempre el soy yo, que remite al Antiguo Testamento de la manera en que Dios se revelaba a sí mismo al pueblo, diciéndole: soy el que soy. Es decir, fuera de mí no hay otro. Acá Jesús le dice: yo soy verdaderamente el Mesías, verdaderamente, en el lenguaje de Mateo, el Emmanuel, el Dios que está en medio de ustedes. Esa sed que representa a Jesús también es una sed que ansía la conversión, ansía la incorporación de ese pueblo a la salvación. Es sed de que nos convirtamos también nosotros. Recordemos que cuando iniciábamos la Cuaresma con el miércoles de ceniza, el profeta nos invitaba, por un lado, a rasgar el corazón para que nos convirtamos y nos volvamos a Él. Y asimismo también el apóstol en la carta a los Corintios nos invitaba diciendo: déjense reconciliar porque este es el momento, este es el tiempo favorable. Este es el tiempo que cuando invoques al Señor, si te vuelve a Él, Él te responderá: aquí estoy. También nos recordaba domingo atrás a través del profeta Isaías que siempre que nos preocupemos por cubrir la carne de nuestro hermano, compartir el techo y el pan, nos decía que la justicia despuntará como la aurora en nuestra frente, es decir, brillará la santidad. Y el día que tú lo invoques, Él te dirá: aquí estoy. Pero para que Él esté, primero debes compartir el pan con el hambriento, vestir al desnudo y compartir tu techo con quien no tiene. Es decir, el Señor nos pide que aprendamos a desprendernos. Y acá desprendernos de nuestro propio baldecito y de querer recurrir al pozo que en realidad una y otra vez, si nos sumergimos en la profundidad de Cristo, en su manantial, el agua viva no es otra cosa que un término con que designan al agua de manantial en la Escritura y en el lenguaje de los padres de la Iglesia. No es el agua viva que aquellos que van al mar o que escuchan por los medios no pueden entrar en tal o cual playa porque el agua viva le pica. El agua viva que nos da Jesús no nos hace ningún daño. Es el Espíritu que derrama en nuestro corazón y es aquel que nosotros recibimos en el bautismo. En lo que Pablo le dice a los cristianos de Roma: la esperanza no ha quedado defraudada porque el Espíritu ha sido derramado en el corazón de ustedes. Ese Espíritu, el día de nuestro bautismo, está en nosotros y es el que nos tiene que acercarnos a Cristo, ayudarnos a beber de su fuente, alimentarnos de su mesa y sobre todo tener la capacidad de la que respondíamos en la antífona del Salmo, que cada vez que escuchemos la palabra de Él, no endurecer el corazón, sino que más bien lo abramos y entremos siempre en su santuario
inclinándonos para adorarlo, para doblar la rodilla ante Él, porque Él es el que nos creó y Él es el que nos redime. No endurecer el corazón significa aprender a ser agradecido por lo que Dios obra en la vida de uno, no como el pueblo de Israel que endureció su corazón en Masá y en Meribá y tentaron y provocaron al Señor y eso que ellos habían visto su obra. Que nuestra fe nos ayude a descubrir las grandes y pequeñas obras que realiza el Señor todos los días en nuestra vida y seamos agradecidos con Él y verdaderamente afinemos nuestro oído para escuchar su palabra y ablandemos el corazón y lo rasguemos para que Él vaya moldeando nuestro corazón semejante al suyo.